sociales. Y este hombre, aquí en el gobierno, decidió declararle la guerra abierta, una guerra sin cuartel. Una guerra que se libra en varios frentes, en la justicia, en el mundo empresarial, en el fútbol y por supuesto también en la CGT. Pero es una semana caliente porque hoy hubo reunión por los 250 despedidos en el INTI. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Ninguna. Hoy hubo nuevamente diálogo por la paritaria docente. ¿Sabe cuál fue el avance? Ninguno. Hoy hubo también, por supuesto, conversaciones por la paritaria bancaria. Hoy lo tenemos aquí con nosotros en exclusiva al secretario general de los bancarios, a Sergio Palazzo. Va a contarnos cómo sigue esta realidad que hoy, por supuesto, tuvo a maltraer a mucha gente. La primera de 2 jornadas de paro bancario. Una circunstancia en la cual se vieron empujados por una oferta del 9% de aumento salarial para todo 2018. ¿Cómo no va a ser una semana caliente si pasan todas estas cosas? Semana caliente, entonces, nuestro primer tema aquí en Minuto 1, palpitando la marcha del 21 de febrero, del próximo miércoles, pero también las disputas internas en el gobierno y la eyección de su primer funcionario despedido por la crisis offshore. Con ese hashtag nos puede acompañar hoy. Aquí es nuestro tema de conversación en las redes sociales. Seguramente van a ser muchos los que participen, como viene ocurriendo aquí en Minuto 1 en las últimas semanas. Crisis offshore, entonces, la que disparó la revelación del diario El País, que nosotros le contamos la semana pasada, apenas se produjo, apenas se publicó aquí en el horario de Minuto 1. Este hombre, Valentín Díaz Gilligan, un surfista de las olas de todas las islas del tesoro del planeta y además un amigo de fierro, de esos que le llevan $1.200.000 a una cuenta offshore a cualquiera que lo necesite. Fue eyectado hoy de su puesto de subsecretario general de la Presidencia y la pregunta que se hace esta producción, que se hace este programa, que se hace buena parte del periodismo. Luis Toto Caputo, el ministro de Finanzas, ¿será el próximo en renunciar? ¿Qué diferencia su caso del de Valentín Díaz Gilligan? Un ministro que tenía participación de cartera, participación de portafolio, o sea, era dueño de 2 fondos de inversión offshore que además hacían negocios con papeles de la deuda argentina en default, con los fondos buitre, mientras empezaba a negociar en nombre del Estado argentino por los fondos buitre y que tampoco declaraba esos fondos de inversión como propios. Él dice no debía hacerlo porque era solo el manager, no era el dueño de esos fondos. La Comisión de Valores de Estados Unidos dice todo lo contrario y muestra los papeles. Luis Caputo era dueño de empresas que no declaró y que tenían fondos offshore. Lo mismo que Valentín Díaz Gilligan. ¿Será que una mojarrita es fácil de hacer entrar en el medio mundo, pero un pez gordo no? ¿Será que Luis Caputo es clave para la estrategia de financiamiento del gobierno y que no tienen cómo reemplazarlo? Lo vamos a saber en las próximas semanas, seguramente en la medida en la que más voces de la oposición se sumen a pedir explicaciones sobre este doble estándar, por ahora inexplicable. Y el último de nuestros temas, la posición de la Asociación de Magistrados de la Argentina. Asociación de Magistrados que ha sido siempre muy conservadora, que no ha ocultado sus simpatías por el gobierno, en cabeza de varios de sus miembros más conspicuos, y que hoy sacó un comunicado lapidario. Son inadmisibles las palabras de Macri sobre el caso Chocobar. Caso controvertido que nosotros hemos tratado aquí, que sabemos que toca fibras muy sensibles y que le genera muchas contradicciones a muchos, o muchas certezas también a otros, sobre la mano dura, sobre el gatillo fácil. Bueno, es un hecho que el gobierno durante el retiro espiritual del fin de semana decidió que hablar de Chocobar le paga más políticamente que hablar de inflación, que hablar de paritarias, que hablar de reforma jubilatoria. Todo lo que lo hizo perder puntos de imagen en los últimos meses. ¿Podrá? ¿Le servirá? ¿Será un boomerang, como advirtieron varios de nuestros invitados en los últimos tiempos?
También el tiempo lo dirá. Nos ponemos en marcha ya mismo, aquí en la pantalla de C5N. La renuncia de este hombre, confinado a su isla, la pidieron varios. La pidió primero Mario Negri, jefe de los diputados radicales. La pidió diciendo que tenía que dar explicaciones y que no alcanzaba con lo que empezó a esbozar como explicación ante la Oficina Anticorrupción. La pidió también Paulo Oliveto, en nombre de la fuerza que comanda Elisa Carrió, la coalición cívica. 2 de las 3 patas de Cambiemos aconsejaron durante el día de hoy que Valentín Díaz-Gilligan sea separado de su cargo. La razón, bueno, la que usted conoce desde la semana pasada. A Díaz-Gilligan le encontraron en el paraíso fiscal de Andorra, una guarida fiscal en realidad, un distrito que abandonó la opacidad del secreto bancario en los últimos meses, ahora, desde hace muy poquito, y además en un banco que era caracterizado precisamente por recoger fondos negros, fondos de la corrupción, del narcotráfico, de la mafia, de la venta de armas, de todo el origen ilícito que usted se puede imaginar, al punto que cerró, terminó cerrando. Bueno, esa cuenta de una compañía offshore en Panamá que tenía $1.200.000 en Andorra y que Díaz-Gilligan no declaró en su declaración jurada, aunque debió hacerlo como funcionario porteño y luego funcionario nacional. Este es otro detalle, lo viene acompañando hace mucho tiempo al presidente Mauricio Macri, este hombre del fútbol, vocal de River Plate. Hay que ver si va a renunciar también a su vocalía en la comisión directiva de River. Todavía por ahora lo que se conoce solamente es su renuncia a ese altísimo cargo, aunque discreto, que ostentaba con despacho en la Casa Rosada, debajo de Fernando de Andrés, un ahijado de la vida del presidente Mauricio Macri. Bueno, Díaz-Gilligan finalmente fue eyectado. Así lo defendía Marcos Peña el viernes nada más, hace un par de días. Estamos dando una discusión sobre el patrimonio de los funcionarios antes de entrar al gobierno y de si los declararon o no declararon, o correspondía declarar en su declaración jurada. Si hay omisión o no en una declaración jurada. No estamos hablando de fondos públicos, no estamos hablando de corrupción. Hoy hay una oficina anticorrupción que investiga en tiempo real a los funcionarios, cosa que no ocurría durante los gobiernos anteriores. Pensamos que estamos hablando de 2 o 3 casos sobre miles de funcionarios. Espero que el lunes se presente Díaz-Gilligan, que es una muy buena persona, un muy buen funcionario, y que, como dijo el presidente, a priori nosotros confiamos en nuestra gente, que vaya a la oficina de corrupción, presente todos los papeles, y a partir de eso pues son temas muy técnicos para saber si hubo o no hubo alguna omisión en la declaración jurada, en los impuestos, en lo que sea. No habrá, digamos, protección para nadie. Si alguien hizo algo mal, esa persona tendrá que responder ante la justicia y nosotros no vamos a apañar a nadie. Y no tendríamos problemas si fuera el caso de alguna cuestión vinculada a la función actual, poder hacer un apartamento temporario. Todo es transparente, todo tiene que estar a la luz del día, y ese es el verdadero cambio. Y estamos hablando de vuelta de un par de casos de supuestas situaciones que se analizarán en sede judicial de un gobierno absolutamente comprometido con la integridad. Nosotros vamos a esperar que se hagan las investigaciones correspondientes, que den las explicaciones, y a partir de ahí se analizará. Me corrijo, esto es de ayer. Esta declaración del jefe de gabinete Marcos Peña es de ayer. Ayer el jefe de gabinete habló temprano con Radio Mitre, después del retiro espiritual del gobierno. O sea que durante el retiro espiritual lo que evaluaron fue, o lo que concluyeron fue esto, fue salir a defenderlo, decir que es una buena persona. Decir que Gilligan es una buena persona y un buen funcionario. Y además, decir que lo que hizo no involucraba fondos públicos. Y esta es una línea argumental importante. No involucraba fondos públicos quiere decir, de algún modo, de soslayo, quiere decir, era la suya, ¿no? Un poco lo que se dice también en el gobierno respecto de Luis Caputo, del jefe del Ministerio de Finanzas. Ahora, poner dinero en una cuenta offshore para ocultarlo al fisco uruguayo o argentino, como ocurrió en este caso, porque Díaz-Gilligan le dijo al diario El País que había hecho este depósito para ayudar a un amigo que tenía problemas con el fisco uruguayo. Amigo Paco Casal. Ya se les contó Mariano Hamilton quién es Paco Casal, un hombre del fútbol, pero
a quien denunciaron, por ejemplo, el dueño de Torneos, como un hombre habituado a sobornar federaciones para quedarse con derechos de televisación. Bueno, este hombre, según el gobierno, no involucró fondos públicos. Pero cuando uno deposita un dinero en una empresa offshore, lo que hace es ocultarle al fisco de su país, o en este caso también al de Uruguay, la existencia de fondos que, si el fisco detectara, serían gravables, pagarían impuestos. ¿Eso no es afectar fondos públicos? ¿Cuál es la lógica de decir, como era plata privada, depositarlo en una compañía offshore no afecta fondos públicos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no la sacó de una cuenta, de una partida presupuestaria de un ministerio y la mandó a la empresa offshore? No, obviamente no hizo eso. Pero ¿cómo que no afecta a los fondos públicos? ¿Cómo que las empresas offshore, que el entramado offshore que tienen la mayoría de los grandes empresarios de la Argentina para controlar sus propias empresas y desde donde compran y venden acciones de sus propias empresas sin informarlo al fisco, sin que nos enteremos sus compatriotas, es algo que no afecta al fisco? Es un criterio por lo menos curioso, pero que ahora se va a extender a este hombre. Un tiburón al lado de la mojarrita Gilligan. Realmente un hombre muy importante para el esquema gubernamental. Antes de la renuncia, ¿qué decía Valentín Díaz Gilligan? Bueno, dijo muchas cosas, pero lo último que dijo fue esto: el dinero no era mío, ni gané un centavo con esa plata. Ese monto es el que estuvo depositado en la caja en algún momento, pero lo que no se dijo es que en aquel momento los gastos y las deudas de la sociedad equivalían más o menos al mismo monto. Bueno, hubo varias de estas. Primero dijo, en el primer llamado, además los colegas del Diario del País revelaron que en el primer llamado Díaz Gilligan dijo esa cuenta no existe. Después en un segundo llamado, ante las pruebas, admitió su existencia. Después dijo que era de un amigo. Después dijo que era para traer una empresa de televisación de fútbol que no pudo ser porque apareció Fútbol para Todos. Después se vio en el documento de Andorra que esa empresa no estaba constituida para hacer televisaciones, que estaba hecha para hacer compraventa de jugadores. Bueno, se fue hundiendo en sus propias excusas Gilligan hasta que hoy definitivamente fue eyectado del gobierno. Durísima, durísima. Graciela Camaño, del Frente Renovador, escribió hoy lo siguiente en Twitter. En el caso Díaz Gilligan estamos en presencia de la posible comisión de un delito. Debe actuar un fiscal, no Laura Alonso, la jefa de la Oficina Anticorrupción. Basta de circo para evadir los temas de corrupción que los involucra. Cambiemos. Bueno, esa es la posición de buena parte del arco opositor, pero claro, es la posición sobre Díaz Gilligan. ¿Es la misma posición la que debe esgrimirse sobre Luis Caputo? ¿Debería renunciar Luis Caputo por estar en las mismas condiciones que Díaz Gilligan? Silvina Batakis, buenas noches. No, la verdad que todos quienes tienen dineros no declarados, que fueron producto de haber ganado acá en Argentina ese dinero, la verdad que deberían renunciar porque es evasión al fisco. Entonces, con cada uno de esos recursos que se evadieron, como ellos decían en algún momento, se podrían hacer jardines, hospitales, que de hecho, bueno, escuelas y jardines que están cerrando hoy en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en el Delta, que son tan necesarias y cierran. Pero efectivamente en ninguna parte del mundo desarrollado, en los países del primer mundo, no hay ministros que tengan mayormente sus dineros en el exterior, los tienen que tener en el propio país y además cuando las cuentas son offshore se evaden recursos y eso es un delito grave. El escándalo de los Panama Papers hace ya un año y medio motivó la renuncia del primer ministro de Islandia. Después los Paradise Papers llevaron a que renunciara el primer ministro de Pakistán. Dos países importantes. Renunciaron sus jefes de Estado por haber estado involucrados en las denuncias. Sí, en esto de corrupción. No hay que olvidarse, por supuesto, que nuestro presidente está involucrado y tiene fondos offshore también. Por lo menos tuvo. No se sabe si los tiene todavía, pero evadió en el fisco de Argentina. Por lo menos tuvo, efectivamente. Decía que la denuncia de los Panama Papers primero, de los Paradise Papers, generó un tembladeral en todo el mundo político a nivel internacional. Acá estuvieron involucrados el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por su época como
jefe de Hacienda porteño. Estuvo también involucrado el primo del presidente, Jorge Macri. Bueno, los dos hermanos activos en SOCMA por parte del presidente, Mariano Macri y Gianfranco Macri. Hay una importante lista de funcionarios del gobierno que aparecieron en esas dos grandes revelaciones de documentos offshore. Ahora, y en aquel momento... Ahora, que no los haya, ahora abro el debate. Sí. Que no los haya declarado, o sea, que esté en la misma situación que Valentín Díaz-Gilligan, el que está en esa misma situación es el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Ahora le quiero preguntar a Carlos Tomada, que también nos acompaña aquí, legislador porteño, exministro de Trabajo. ¿Debería dar un paso al costado el ministro de Finanzas? Bueno, yo no tengo ninguna duda y me parece que lo que no termina de estar claro para la opinión pública es qué significa la cuestión de tomar la decisión de abrir una cuenta offshore. Hay una especie de buena recepción o de tolerancia a algo que es, por lo menos, atentar contra los intereses de los argentinos, de las argentinas, del desarrollo económico, de los recursos fiscales. Lo decía Silvia, me parece que es muy grave tomar la decisión. No importa, después vemos el caso del funcionario público. Dije antes que obviamente tiene que significar la renuncia o cualquier otro tipo de decisión que implique una sanción. Pero también, digámoslo, de una vez por todas, los ciudadanos que abren cuentas offshore están evadiendo impuestos en la Argentina y es una de las implicaciones de determinadas restricciones que tiene la economía argentina. No es un dato menor, no hay offshore buenas, offshore malas, argentinos buenos, argentinos malos. No, poner plata afuera para evadir impuestos es una acción reñida con cualquier tipo de ética o de moral. Y mucho más, imagino yo, para los grandes defensores de las instituciones, ¿no? Gracias, Tomada. Sergio Palazzo, cuando usted se enfrenta a los banqueros en la paritaria y le ofrecen 9% y ve las ingentes riquezas que se acumulan en guaridas de este tipo en el exterior, ¿qué le genera? Buenas noches. Sí, buenas noches. En principio lo que genera es impotencia, es bronca, porque uno sabe perfectamente la tasa de rentabilidad que tienen los bancos por las operaciones normales y por ese tipo de operaciones también, donde seguramente las comisiones son mucho más altas, precisamente porque les permiten evadir. Entonces que después traten de imponer un criterio de un aumento salarial que es exiguo, que es provocador la propuesta, genera mucha bronca, por supuesto. Bien, vamos a, por supuesto, hablar con ellos también sobre la semana caliente del gobierno, sobre la marcha del miércoles y sobre todo lo que viene. Y quédense también porque a las 10, sobre el final del programa, vamos a hacer una radiografía económica breve, sucinta, pero lo más abarcativa posible de los 2 años que lleva Cambiemos en el poder. ¿Hay razones para la marcha del miércoles? ¿Hay un sustrato económico para movilizarse frente a lo que ocurrió con la actividad económica, con el empleo, con la inflación, con la inversión, con los salarios reales? Bueno, un informe del Centro de Investigación y Formación de la CTA, el CIFRA, uno de los, diría yo, más prestigiosos institutos que hoy tiene la Argentina. En exclusiva les presentamos aquí en Minuto 1 en instantes. Pero la marcha sigue dando que hablar, mucho que hablar. En este breve compilado van a ver las últimas opiniones del gobierno y de los convocantes, y también de los que se bajaron. Ahora, ¿cuál es el motivo de la movilización, el motivo central de la movilización? Porque la verdad, no hay paros en las empresas, en las fábricas, no se está generando una crisis social que uno ve que hay movilizaciones en distintos lugares. Claro, el que no está en el tema o el que no quiere deshacer el tema, me parece, ve de esa forma lo que está pasando, pero no es lo que está pasando. ¿Usted cree que el aumento del 15% del salario está bien, de acuerdo a la inflación que ha habido estos últimos 2 años? Es un disparate. En esta propuesta de movilización
solamente hay intereses personales. Creo que algunos tienen miedo de dar respuestas al marco institucional que le reclama la justicia, ¿no? Creo que Moyano debe tener todos los elementos para defenderse en la justicia de lo que se lo acusa. Tampoco soy ingenuo y veo que desde que Moyano tuvo una posición crítica al gobierno, particularmente con la reforma previsional y laboral, empezaron todos los ataques mediáticos que está sufriendo. Le hacen la nota en la cárcel a los tipos para que hable mal de mí. ¿Es posible creer eso que sea normal? ¿Usted se siente víctima? ¿Se siente una víctima? No, víctima no, porque yo no siento. Pero la realidad que dice, que me acusan de todo. Y no estoy imputado en nada. Lo que creo que está claro es que si Moyano cree que por movilizar mucha gente eso tiene algún tipo de correlación con el tema judicial, se equivoca el país. La justicia actuará como tiene que actuar, con el pleno respaldo de la independencia que necesita, independientemente de las marchas o las múltiples marchas que pueda hacer Moyano. Hacemos responsable al gobierno nacional en caso de que haya un infiltrado o posibilidad de que haya incidente, pero va a ser una movilización de trabajadores multitudinaria y creo que es lo que les preocupa al gobierno. Yo le diría a los argentinos que piensen en algo, y si están mejor o peor que antes, que el año pasado, que 2 años atrás. En función de eso tomen la decisión de ir. Macri ya imagina una CGT post-21F, ya imagina cómo explotar el quiebre que se está produciendo en la central mayoritaria, en la CGT, a partir de los alineamientos y las cuñas que están metiendo desde el gobierno nacional. Esa CGT idílica, esa CGT ideal que imagina el presidente, ya tiene nombres y apellidos. Hoy los publicó el diario Clarín, en una nota de nuestro compañero Walter Schmidt. Y la nueva CGT que impulsa Macri tiene estos miembros. Ricardo Pignanelli, hombre del ESMATA, el sindicato de mecánicos, que tuvo muy buena relación con el gobierno de Cristina Kirchner también, que ahora cierra paritarias trimestrales, como una especie de cláusula gatillo permanente para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores mecánicos, que se sabe ganan bien, ¿no? Son trabajadores que trabajan en industrias de punta, que generan mucho valor y que además tienen un riesgo físico, un know-how, un saber específico que hace que ganen bien. Guillermo Moser, de Luz y Fuerza, hombre que también se está arrimando cada vez más al gobierno, igual que Sergio Sacia, otro que también era oficialista, muy cercano a Randazzo en su momento con el gobierno anterior, pero que ahora rápidamente hizo buenas migas con Guillermo Dietrich. Y finalmente Héctor Daer, uno de los triunviros actuales, este triunvirato en crisis que ya nadie reconoce como autoridad y que prácticamente ni puede dialogar entre sí, pero Héctor Daer también está en la CGT ideal, en la conducción ideal de la CGT que imagina Mauricio Macri. Y esto es en la cabeza, en los planes, en los sueños, pero en la realidad ya hay una delegación de los sindicalistas M o los sindicalistas macristas que va a hacer su bautismo en un viaje que emprenden ahora los siguientes personajes. Ahí lo conduce el capitán, ya lo conocen, es Jorge Triaca, sobreviviente del mayor escándalo que haya enfrentado hasta ahora el gobierno, el de Sandrín, su empleada en negro, a la cual le dijo pelotuda, y a quien además designó como ñoqui en un sindicato intervenido para complementar el salario que él no le pagaba. ¿Quiénes más están en el vuelo? Está Ramón Ayala, de las 62 organizaciones, está Rodolfo Daer, el hermano de Héctor Daer, jefe de la CGT, que dejó pasar la flexibilización laboral de los años 90. Está Roberto Fernández de la UTA, el jefe de los colectiveros, también atornillado a su silla hace muchísimos años y uno de los primeros en arrimarse al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Está José Luis Lingeri, el amoroso secretario general del gremio de obras sanitarias, que para el día de San Valentín le obsequió al gobierno la primera paritaria del 15%. Y está Moser, el que le contamos recién,
Guillermo Moser de Luz y Fuerza, que bueno, también viene haciendo buenas migas con el gobierno. En este viaje, que es bastante más oneroso que el retiro voluntario de Chapadmalal, van a empezar a hacer buenas migas los nuevos sindicalistas sindicalistas macristas, que bueno, el gobierno ve como contrapeso de la marcha que va a ser, entre otros, uno de nuestros invitados, Sergio Palazzo. Palazzo, se habló recién en el compilado de posibles incidentes, decía Pablo Moyano, nosotros responsabilizamos al gobierno, no va a pasar nada. ¿Temen que haya represión, por ejemplo? Puede haber infiltrados en las marchas, pero nosotros tenemos nuestro propio sistema de seguridad que lo pueden identificar rápidamente. Para eso hemos estado trabajando todas las organizaciones. Yo cito, por ejemplo, la marcha que se hizo en contra de la reforma laboral en el mes de noviembre, donde hubieron casi 300.000 trabajadores en la calle. No hubo un solo policía y nosotros custodiamos la marcha y no hubo un solo incidente. Claro que los grandes medios de comunicación no la expusieron porque no le dimos ni el choripán ni el vino que buscaron, ni le dimos tampoco ningún conflicto, no le dimos ningún herido, y lo que fue una protesta pacífica. En ese orden estamos trabajando porque somos los mismos que convocamos a esa marcha, los que estamos hoy convocando a esta nueva marcha. ¿Esperan una afluencia similar? Sí, yo creo que va a ser una gran afluencia. Porque está sucediendo lo mismo que con la marcha aquella. Los grandes sindicatos nucleados en distintos estamentos o agrupamientos de la CGT decían no vamos a marchar, inclusive convalidaban la reforma. Y sin embargo un grupo de organizaciones que somos los mismos, es decir, la Corriente Federal, los sindicatos que responden al moyanismo, las 2 CTA, los movimientos sociales, logramos hacer una gran marcha que ha logrado por el momento detener esa reforma laboral. Creo que más allá de las decisiones que toman los dirigentes, los trabajadores no son ingenuos y la están pasando mal, y si sus dirigentes no van, irán ellos a la marcha. Mañana sigue en pie el paro, no hay bancos. Sí, nosotros estamos con una medida de fuerza de 48 horas que se cumplió con un acatamiento superior al 90% en el día de hoy, y mañana también va a ser igual de fuerte, esperando que el sector empresario, asociado con el gobierno en una propuesta casi obscena para las ganancias que tienen, corrige esa actitud de poco o nulo diálogo en una negociación paritaria en donde deberíamos estar discutiendo no solo el tema salarial, sino otros temas que hacen al empleo. ¿La puede recordar la propuesta que le hicieron? Sí, cómo no. Nuestro acuerdo salarial tiene 3 componentes económicos. Uno, que es un bono que se paga todos los meses de enero de cada año, que el sector empresario dijo que no lo va a pagar. El segundo componente es un ítem que se paga por el día del bancario, que tiene una suma fija para todos y una suma que impacta por los coeficientes de la jerarquía y antigüedades. Esa parte dice que no la van a pagar. Y el tercer componente que tiene es la presumible inflación del año, que se cobra en un solo pago, es decir, de enero a diciembre. En este caso han ofrecido un 9% y que se ajuste por inflación cuando supere el 9%, siendo que esto provoca una pérdida del poder adquisitivo con relación a las paritarias anteriores. No es lo mismo cobrar un 9% que cobrar la inflación estimada por el relevamiento de expectativa de mercado que realiza el Banco Central, que la sitúa en 19,4 para el año 2018. Eso es exactamente lo que ustedes piden. Nosotros estamos pidiendo una paritaria que contemple la expectativa inflacionaria dicha por el propio Banco Central. Es el banco de banco, mi contraparte en la paritaria, el que dice precisamente y publica esa inflación, con una cláusula gatillo retroactiva al inicio del convenio en caso que lo supere, en función que nosotros tenemos acuerdos en un solo pago, no en diversos pagos. Batakis, hoy leí en una estimación respecto a la paritaria bancaria que a cada bancario, que son 110.000 más o menos, les van a recortar de lo que, digamos, comparando lo que ellos piden con lo que les ofrecen hoy los bancos, unos 60.000, 63.000 pesos por cada uno en el año. En plata que van a ganar de menos. Los bancarios ganan bien, igual que los mecánicos, ¿no? Ahora eso, que es un montón de plata, son como 7.000 millones de pesos en el año, que no van a ingresar al bolsillo de los trabajadores y mejoran la rentabilidad del sector empresarial. No, y además que circulan en el territorio, ¿no? Que circulan en el territorio y hacen que la economía esté en continuo movimiento. Más en una economía como la que tenemos hoy en Argentina, en donde las exportaciones no están en su mejor momento y las importaciones nos dan como un nuevo déficit comercial muy fuerte en Argentina. Entonces necesitamos de un mercado interno que empiece a mover un poco este círculo virtuoso de la economía, y esto, bueno, son ingresos que no va a haber para que el pequeño almacén, la tienda del barrio, empiecen a circular. Lo mismo sucede hoy estamos también con paritarias docentes en la provincia de Buenos Aires en particular, y sucede prácticamente lo mismo. A eso iba, porque vos sos macroeconomista y eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué impacto tiene pisar los sueldos
para combatir la inflación sobre los que viven de esos sueldos en términos de consumo, o sea, los que le venden a esos. Sí, y en el territorio, yo siempre insisto con eso, ¿no? Los 300.000 docentes que tiene la provincia de Buenos Aires están ubicados en todo el territorio de la provincia, lo mismo que el Banco Provincia, por ejemplo. Entonces, eso hace que la economía local de cada una de las ciudades tenga movimiento. Se pierde mucha actividad económica cuando el consumo en Argentina baja, porque es una de las variables de esa demanda agregada que tiene nuestro Producto Bruto Interno, que es muy fuerte. Nosotros necesitamos de ese consumo interno. Y yendo por ahí a las expectativas que tiene el Banco Central, o que las que va seleccionando a través de las distintas consultoras, el máximo que hoy presentaron fue del 22%, el promedio fue 19,4%, pero lo importante también es que estas expectativas inflacionarias crecieron 2 puntos respecto de las expectativas que había el mes pasado. Y ya cuando uno habla con consultoras privadas, hablan de un primer trimestre de 6% de inflación. Entonces, hoy ¿y si el ministro Duhovne... El primer trimestre ya vamos a estar casi en el 5%. Exactamente, bueno, el primer trimestre se dice 6% y el ministro Duhovne dice que igual creen que van a cumplir con ese 15% de inflación, entonces no queda otra que sea con una caída abrupta del consumo en Argentina. ¿Usted cree que va a bajar la inflación como dice el ministro de Economía? No, para nada. nada. Él dijo, ya está bajando. No, para nada. Y de hecho, las expectativas en este relevamiento que hace el Banco Central muestran 2 puntos más de lo que había sido en enero. Y las estimaciones que hacen distintas consultoras estiman la inflación entre un 22 y un 25%. Digo, yo no estoy de acuerdo con la cláusula gatilla en los salarios porque considero que una paritaria es para que los trabajadores ganen participación relativa en el Producto Bruto. Pero en este gobierno, por lo menos la cláusula gatillo garantiza que no se pierda más poder adquisitivo del que ya se perdió. Porque vos tenés que el año pasado y el anterior, la inflación en Argentina fue de aproximadamente 66% si uno toma el 41% de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Los salarios ante esos 2 años de inflación en Argentina perdieron en promedio 7 puntos de poder adquisitivo. A todo esto hay que sumarle también que ahora ya se va a dar el primer aumento con la nueva ley de movilización, de movilidad jubilatoria, en donde también se pierden 5 puntos que iban a la economía. Ahora vamos a eso. ¿Tomada? No, simplemente agregar a esa precisa descripción y a esta cruda realidad el hecho de que acá no hay errores, ¿no? El gobierno vino para eso. Seguro. Este gobierno vino específicamente para actuar de esta forma sobre los salarios. Tomando la misma forma de cálculo que señalaba para los bancarios recién Sergio, en el año 2016 se perdió todos los trabajadores, cada trabajador perdió un mes de sueldo durante el año, que no se recuperó. Y en el 2017 zafaron ahí y seguimos con salarios por debajo del 2015. Y lo que está pasando con el ingreso de los jubilados, con las pensiones y con la asignación universal, forma parte del mismo programa, de un programa que no cree en el crecimiento de la demanda agregada como un factor de crecimiento económico, que no ve en el consumo un elemento dinamizador de la macroeconomía a través de un proceso de industrialización, sino que cree en el ajuste, necesariamente en el ajuste, para generar salarios bajos que sean atractivos para las inversiones que supuestamente van a venir. Carlos, ¿cuántos paros les hizo Hugo Moyano por ganancias durante su gobierno? No, nunca llevé una cuenta, pero hizo algunos paros con algunos gremios que lo acompañaron en función de un reclamo que afectaba a ese sector. Palazzo también le hizo paros por ganancias. Palazzo nos hizo por otras razones. Bien, pero también. Me pregunto... Porque discutimos, pero era el escenario, digamos, más allá de el escenario era absolutamente diferente. No, pero yo quiero preguntar. Ahí una cosita sola porque quiero también dejar a salvo esto. En ese momento las discusiones eran por cuánto más se recuperaba el salario real. No era cómo se producía esto que decía bien Silvina en relación a la cláusula gatillo, a ver cómo salimos, aunque sea salimos pata a pata con la inflación y conservamos la capacidad adquisitiva del salario. En ese tiempo la discusión era cómo se mejoraba y en ese sentido los bancarios lograron mejoras salariales importantes. Carlos, cuando usted lo ve, ahora el miércoles va a compartir la calle con Moyano. Sí. Usted va a ir a marchar, un montón de kirchneristas también lo van a hacer. ¿Y cómo
¿Cómo evalúa el tránsito de Moyano desde el 10 de diciembre de 2015 hasta este despertar repentino? No voy a debatir la pregunta, pero acá hay una, y no por tu pregunta, sino hay una idea de querer instalar el paro de Moyano, y no es el paro de Moyano, es también el paro de Moyano, que merece algunos comentarios, pero lo que está clarísimo... Pero la marcha, ¿no? Paro todavía no es. Bueno, por eso, marcha. Sí, la marcha expresa el estado de ánimo de una sociedad que está afectada en su vida cotidiana. La gente se va a movilizar, a marchar igual. Primero porque lo convocan organizaciones de la CGT, organizaciones de la CTA, movimientos sociales. Se van a movilizar pequeños empresarios, comerciantes, profesionales, sí, centros todos de estudiantes, la izquierda. Ciertos estudiantes, la izquierda, todo un arco muy amplio que se siente convocado por el hecho de marcar la cancha, de parar un poco esta ofensiva. De acuerdo. Ahora vamos a la pregunta. Lo de Moyano, más que un problema sobre mi evaluación sobre Moyano, lo que está claro es lo que está haciendo el gobierno. Cuando Moyano tenía diferencias con nosotros, que las teníamos, el tema de ganancias era uno, les parecía genial, importantísimo, el mejor de los dirigentes sindicales. Cuando nos acompañó en los primeros años de gobierno y dio gobernabilidad y qué sé yo, les parecía transparente, genial, una referencia para el sindicalismo. Casi lo abandonan al Momo Venegas, casi lo cambian por Moyano. Ahora, la verdad es que ahora lo que está pasando es que el gobierno lo ha demonizado porque levantó la mano y dijo, en este caso Pablo Moyano muy claramente, cuando dijo la reforma laboral y la reforma previsional no se puede aprobar en ningún sentido y con cualquier texto. Ahí empezó la demonización. Tanto para Tomada como para Palazzo. ¿Qué les pasa cuando ven el avioncito que mostraba Berkovich al principio del programa? ¿Puedo yo responderte primero? Sí, claro. Lo que celebro de esa parodia del avión es que no hay ninguna mujer. O sea, no hay ninguna mujer que vaya a traicionar a ninguno de los trabajadores y trabajadoras de Argentina. Bueno, digo, si bien perdón, las mujeres entre nosotros tampoco, ¿no? Pero digo, las mujeres en general somos excluidas de muchos lugares, como ha habido incluso eventos recientes, pero la verdad que celebro que por lo menos en esa no haya ninguna mujer que esté representando. Pero quisiera compensar esto que dice Silvina diciendo que para el paro, y eso lo sabe también Sergio, para el paro para la movilización del 21, muchas organizaciones de mujeres, de sindicatos, están convocando transversalmente mucho más allá, otra vez, de lo que resuelvan las conducciones. ¿Sí? El liderazgo femenino está en todos lados y en el sindicalismo hay muchas compañeras que tienen una dirigencia muy fuerte y que hoy están convocando porque tenemos que convocar todos a esa manifestación. Porque como decía recién Carlos, no es a favor de una persona, de un dirigente sindical, sino que es en defensa de todo lo perdido. Porque no solamente se perdió el poder adquisitivo, sino que también se perdieron puestos de trabajo. En 2 años, en Luján, en el sector textil, se perdieron 750 puestos de trabajo, solamente en una ciudad. O sea, hay muchas personas hoy en Argentina, muchos ciudadanos, que directamente no tienen ingresos. Sergio, vuelvo a la pregunta. ¿Qué le pasa cuando ve a sus viejos compañeros de ruta ahí, ¿no? En el avión. No he tenido mucho trato con casi ninguno de ellos. Lo que siento es una profunda decepción que acompañen a un gobierno que no puede contabilizar una sola acción en favor de los trabajadores y por el contrario, en el DEVE tiene muchísimas acciones en contra. Así que no comparto obviamente para nada que sean parte de ese viaje. Y también ¿Cuánto golpea que no estén participando en esta movilización? No mueve el amperímetro eso. No, con respecto a la marcha, no mueve el amperímetro, porque, vuelvo a decirlo, cuando nosotros desde la Corriente Federal decidimos convocar y salimos con 5 o 6 días, porque decidieron tratarlo de un día para el otro, la reforma previsional, en 5 o 6 días. Nos juntamos con la CTA, nos juntamos con los movimientos sociales y con los sindicatos que lo siguen a Moyano y logramos en 5 o 6 días juntar 300.000 trabajadores. Esos no son trabajadores de nuestra organización solamente, es lo que explicaba Carlos recién, son trabajadores de todas las actividades. Por eso yo en uno de los que pasaban recién en el informe, yo les decía, no discutamos sobre Moyano.
Yo le pido al trabajador que analice y piense si está mejor o peor que el año pasado o que años anteriores, y en función de eso tome la decisión de ir. Seguramente van a ser cientos de miles en la calle, porque no creo que hayan trabajadores que estén mejor que hace un tiempo atrás, y mucho menos creo que este gobierno pueda contabilizar una sola medida en favor de los trabajadores. Ahora, esta situación judicial que atraviesa Moyano, sí, y que lo tiene cercado en varios frentes, ¿no debería estar ausente el miércoles? ¿No sería saludable que Moyano no aluda a eso? Primero, yo soy muy respetuoso de la justicia, porque pareciera que en la Argentina está de moda el linchamiento público sobre los dirigentes políticos de la oposición, del sindicalismo. Y es como que estamos invirtiendo el principio constitucional de que todo ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Yo creo y tengo la confianza de que Hugo y Pablo pueden demostrar tranquilamente en la justicia de todo lo que se los acusa, pero no soy ingenuo. Y se profundizaron las acusaciones el día del encuentro en Mar del Plata. Muchos se preguntan y dicen, ¿es la marcha de Moyano? Se abre la marcha con la lectura del documento de Mar del Plata, que es un documento crítico en el cual tuvimos mucho que ver nosotros en la elaboración del mismo, pues son casi los mismos principios que viene esgrimiendo la corriente federal desde un principio, y en donde hacemos una severa crítica y cuestionamiento a la política de este gobierno, y en donde con claridad decimos que es una marcha en favor de los trabajadores, que es una marcha en contra de la reforma laboral, en contra de ponerle un techo a las paritarias, por la derogación no solo de la ley previsional, porque no alcanza, sino con un aumento de emergencia para los jubilados, para que no se le dé aprobación parlamentaria al megadecreto que elimina, deroga o modifica leyes de una forma inusual en la Argentina, como ese megadecreto que tiene el presidente, y también en auxilio concurrir solidariamente con cada organización que tenga problemas. Y camioneros como bancarios también lo tienen, porque ellos tienen un bono de enero que no se lo han pagado y le han ofrecido disminuirle a la mitad el concepto de antigüedad que perciben, que es 1% por año, se lo han disminuido, o el ofrecimiento es al 50%, por eso nosotros marchamos. Palazzo, usted dijo hace un rato que las organizaciones tenían como su propio sistema de seguridad para evitar infiltrados. O sea, es muy difícil y muy complejo conseguir en semejante cantidad de gente una movilización de 300, 350.000, 400.000 personas. ¿Cómo se evita? Perdóname, Mariano, una cosita, discúlpame. Sí. En la inmensa mayoría de movilizaciones de los trabajadores nunca ha habido problemas. Está bien, pero yo estoy hablando de lo que pasó. Estoy hablando de lo que pasó en los últimos en las últimas tres marchas. ¿Cuándo? Y la marcha con el sistema provisional. Movilizaciones de los trabajadores. Perdón que intervenga. Sí. En las movilizaciones de los trabajadores nunca ha habido violencia. Pero yo tengo certeza de que no son trabajadores. Lo que estoy hablando es de infiltrados. No. Yo estoy hablando de eso. ¿Cómo se evita? Estoy diciendo otra cosa, Mariano, estoy diciendo otra cosa. A ver. En las movilizaciones donde la inmensa mayoría son trabajadores, no hay situaciones de violencia y de conflicto. No las hay. Y el discurso y el mensaje va a venir de esa gente. En las últimas movilizaciones ha sido tan importante como el palco, el mensaje de la gente. Y eso es lo que va a quedar de la movilización de este 21 de febrero, que va a ser recordada como una fecha, casi un punto de inflexión, porque la gente va a marchar en contra de la precarización que se está viviendo, en contra de la flexibilización que se está viviendo, en contra del recorte de salarios. Eso es lo que va a pasar. Suscribo todo lo que usted dice respecto del pasado. Ahora, hemos visto la cacería de grupos de tarea de policías en moto disparando. Hemos visto, incluso en las marchas de Ni Una Menos, o en las marchas más acotadas, hemos visto, la verdad, reacción de la policía bastante descontrolada y situaciones que se escapaban de las manos. Yo estoy planteando esto. O sea, no quiero agitar el temor ni el fantasma. Esa es cero, una nueva modalidad de represión. Bueno, pero hay que evaluarla. Es que la marcha también es en contra de esa nueva modalidad. Pero hay que evaluarla. Pero hay que evaluarla. Cada organización... Tapar el sol con la mano. La movilización también es en contra de ese tipo de represión. Sí, totalmente. Y va a haber precisamente una demostración de que terminen con esta nueva historia de las cacerías después de las movilizaciones. Cacería después de las movilizaciones. No estoy en desacuerdo en nada con lo que usted dice. Yo estoy diciendo cómo evitarlo. Cada organización está a cargo de su columna, y cada uno de nosotros en nuestra organización tenemos dispositivos de seguridad. Yo sé si dentro de los bancarios tengo un infiltrado porque tengo un sistema de seguridad de los propios militantes, y ellos saben cuando hay un infiltrado. Primero, porque saben que no es bancario. Con algún bancario tenés que estar y se tienen que conocer. Y segundo, sabemos
cómo operan ese tipo de servicios dentro de las marchas y nosotros tranquilamente los podemos separar. Creo que no va a haber ningún inconveniente y va a ser una marcha multitudinaria, en paz, con tranquilidad, y ojalá el gobierno reflexione. Y el miedo que se quiere instalar de parte del gobierno no tiene que ser el impedimento para que nosotros vayamos a la marcha. Nosotros, las mujeres, vamos a ir a la marcha. Hoy fue un ejemplo lo que ocurrió. Digo, no sé cómo habrá terminado, pero digo, mis hijas estaban ahí, por lo menos en la marcha contra la despenalización del aborto. Por eso. También yo estoy aterrado por ese tipo de situaciones. No, bueno, pero ese miedo que desde el gobierno nos quieren inculcar, no solamente con la represión, sino con distintos elementos, nosotros tenemos que vencerlo. Tenemos que vencerlo y tenemos que demostrar que no queremos eso para Argentina. A modo de disparador, vamos a adentrarnos en las cifras que les prometía hace un ratito, para discutirlo también con nuestro panel. ¿Hay razones para la marcha del 21F? Bueno, lo que le traemos hoy es un pantallazo, una especie de síntesis del último y muy exhaustivo informe que acaba de difundir hace minutos nada más el Centro de Investigación y Formación de la CTA, el CIFRA, que lo que hace es una radiografía de los 2 años del gobierno, trata de sacar, de correr la paja y mostrar el trigo y de evaluar las variables más importantes, que son en definitiva las que entran en discusión en la marcha del miércoles. Primero, la reactivación, el haber vuelto a poner al país en marcha, como volvió a decir hoy el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. ¿Es tan así? ¿Fue tan así? ¿O estamos de vuelta en el punto de partida? Bueno, lo que muestra en todos los casos el informe que les voy a mostrar ahora es sobre cifras oficiales. Cuando no hay cifras oficiales, como por ejemplo en la inflación, por las manipulaciones que había antes en el INDEC y por el apagón que hubo al principio de este gobierno, lo que usan los especialistas de cifra son números de inflación de las provincias, pero en ningún caso ni calculan ellos ni inventan. Usan datos oficiales exclusivamente del INDEC y en algunos casos de provincias. Esto es todo INDEC. Y acá lo que se ve es la tasa de crecimiento del primer kirchnerismo, algo realmente inédito por su proporción, también viniendo de un pozo tremendo, pero realmente inédito en su proporción. La tasa de ese primer kirchnerismo fue 6,9% en promedio. Luego, la tasa de todos los 2 primeros periodos, o sea, el primero de Néstor Kirchner y el segundo, o sea, el primero de Cristina Kirchner, los 2 primeros de los 3 que gobernó el kirchnerismo, la tasa de crecimiento fue 6%, de 2003 a 2011. Luego vino el estancamiento entre 2011 y 2015, y lo admite un centro de estudios como Cifra de la CTA, que integró la CTA de Hugo Yasky en su momento. 2011 a 2015, estancamiento, 0,4% de crecimiento acumulado en esos 4 años. Pero ¿qué pasó después? Entre 2015 y 2017, incluyendo el rebote del año pasado, la tasa de crecimiento que tiene para ofrecer el macrismo es 0,1%. Es todavía menos, incluyendo el rebote, de lo que fue ese último mandato de Cristina Kirchner. Fíjense ese último serruchito. En 2015, el último dato, antes de que asuma Mauricio Macri, la caída inicial de 2016, que fue realmente brutal, y la recuperación de 2017. ¿En dónde nos deja? De vuelta en el punto de partida. Pero eso es en términos de actividad. Tenemos el mismo punto de partida, volvimos al punto de partida como el juego de la oca, pero con menos empleo. Y acá no los voy a aburrir desde el principio, me voy a detener solamente acá. En el 2015, el periodo en el cual asume el gobierno de Mauricio Macri, y la desocupación que tenía en ese momento, acercarlo más, 6,5%. Esa desocupación hoy es 8,7%. Estamos hablando de datos oficiales. Mismo punto de partida en términos de actividad, menos empleo, más desocupación. La subocupación, que era del 8,4, saltó al 10,6 también. De los números sociales, no hay uno que se salve, si uno los mira seriamente y punta a punta, sin hacer recortes intencionados. Pero también nos podríamos fijar en la inflación para hacer una evaluación breve, una evaluación abuelo de pájaro, abuelo rasante de la situación económica. Y la desinflación, de la que habla el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por ahora sigue siendo una materia pendiente. Acá tienen la inflación de todo el kirchnerismo, cuando empieza el problema más grave, en 2008, con el 27%, y luego, cuando
durante varios años se estaciona entre el 23 y el 25%. Fíjense, 2010, 2011, 2012, 2013. En todos estos años el INDEC no lo admitía, pero este es un promedio de la medición de las provincias, que coincide más o menos con lo que daban las paritarias. ¿Qué pasó en 2014? Devaluación. Brutal aumento de la inflación a 38%. 2015, 26,5%. Y acá es la comparación que les quiero hacer. Fíjense la inflación de 2015 y dejemos de lado el 41%, el pico del 2016, que fue demoledor para los ingresos de los trabajadores. Comparémosla con 2017. Comparemos este 26,5 con ese 27,2. El saldo, una vez más, es negativo para la actual administración. Insisto, este es uno de los estudios, de los centros de estudios más serios que tiene la Argentina, el CIFRA de la CTA. Este informe lo hicieron Pablo Manzanelli, Mariana González, Mariano Barrera y Pablo Manzanelli. Todos ellos fueron en su momento coordinados por Eduardo Basualdo. Es gente en la que yo profesionalmente confío y por eso se los estoy mostrando. No es un estudio falopa hecho con datos inventados o una cosa intencionada, una cosa... No, porque circula mucho de eso también, de lo malintencionado políticamente o partidario. Esto no lo es. Es un estudio que hace un centro de estudios de una central de trabajadores que ojalá hubiera más en la Argentina, como hay en Europa, por ejemplo. Bueno, acá tienen el salario real, los sueldos flacos, el cruce entre los salarios que uno ve en el recibo de sueldo y la inflación. Fíjense, puntas, diciembre 2015 y diciembre 2017. Los trabajadores del sector privado perdieron, incluso recién Silvina Batakis hablaba de una pérdida del 7%. Bueno, eso era antes de esta recuperacioncita que hubo a finales de 2017. Esta recuperacioncita los había llevado casi a empatar. ¿Pero qué pasó? El rebrote inflacionario de fines del año pasado. Si uno mira el cuatrimestre final de 2017 y lo compara con el cuatrimestre final de 2016, hubo más inflación. No está la desinflación de la que habla el gobierno. Bueno, eso deterioró el salario real y lo llevó a este punto. En este punto, sí, el promedio vuelve a estar 6 y piquito % debajo. Y si uno sale del promedio y mira el sector privado y el sector público, lo que ve es que los del sector público del sector público son los que perdieron ese 6,3 y los del sector privado todavía acumulan una pérdida del 4,2 puntos de su ingreso. Esto uno podría decir, bueno, ok, lo banco si a cambio vienen inversiones, si a cambio se configura un esquema en el cual se generan más empleos a futuro. Nada de eso tampoco. Acá ven la lluvia de inversiones que no fue. Tienen en una línea la inversión total, esta línea azul. Y en las líneas de abajo, cómo se descompone la inversión en máquinas y en construcciones. Bueno, fíjense lo que son las rayas. Ni me detengo en los números. Fíjense lo que son las rayas. Tienen 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y cuando asume Macri, que por asumir iba a traer como un imán inversiones extranjeras, ahí se da una caída tanto en la inversión global como especialmente en la inversión en construcción. Y luego el repunte que se da el año pasado no llega ni de lejos a compensarlo. Fíjense, todavía un punto por debajo la inversión en construcción y todavía empatada la inversión en maquinaria de equipo, una inversión que en Argentina viene históricamente muy, pero muy floja. Este es el balance que hace de los 2 años de Cambiemos el CIFRA de la CTA. Esto es, les pregunto ahora a los invitados, lo que ustedes dicen que hay que tener en mente a la hora de movilizarse el miércoles o no. Sí, totalmente, pero yo te agregaría que cuando vos presentabas las 2 primeras placas, que es la del Producto Bruto, uno tiene que hacer el Producto Bruto interno per cápita, porque Argentina crece demográficamente aproximadamente un 1,1% anual. Entonces, cuando vos haces todo lo que los argentinos producimos dividido esa población, lo que te da es que efectivamente hoy estamos mucho más empobrecidos de los que estábamos en el año 2015. Cuando vos tenés un Producto Bruto que crece al 6%, al 7% y una población que crece al 1%, podés distribuir esa riqueza y es lo que se hizo en esos años de tasas de crecimiento alto. Los países que no Lo que no se hizo entre 2011 y 2015 también. No se logró porque no se lograron tasas de crecimiento que superasen ese 4%, es lo que te iba a decir. Las estimaciones, los estudios, lo que dicen es que vos
necesitas crecer al 4% como mínimo para lograr distribuir. Hubo una gran distribución en Argentina, política de redistribución de todos los ingresos y de la riqueza, y hoy lo que está habiendo es fuga de inversiones y todo lo contrario a lo que mostraban en lo que ellos, la intención que ellos tenían y lo que vos mostrabas en estos últimos gráficos. ¿Para qué invertir si no tenés a quién venderle? Alazo, ¿a usted qué le dispara esto? Me gustaría detenerme en lo que fue la secuencia de la inflación. Si en el gobierno anterior tenías servicios públicos subsidiados, naftas y combustibles subsidiados, discutías paritarias por encima del valor de la inflación y te daba 25, y ahora te da 25 y no tenés subsidios, no tenés nafta subsidiada y discutís menos de la inflación, o no era 25 antes o no es 25 ahora. Es el análisis que puedo hacer de eso. Yo complementaría con algo. Nosotros tenemos una encuesta de opinión pública que seguimos el análisis de la situación socioeconómica. Opinión pública. Los indicadores están en el mismo nivel, las respuestas están en el mismo nivel que las que teníamos en febrero y en marzo previo al paro de la CGT. O sea, cuando se preguntan climas, cuando se preguntan cuál es el estado de ánimo de la gente, qué es lo que va a pasar, yo les digo, el clima es el mismo, va variando. Febrero del 2017, o sea, anterior al paro, a la marcha de marzo y al paro del 7 de abril. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 8 meses después ganó las elecciones el gobierno. Bueno, pero el estado, yo digo, el estado de la gente, lo que la gente siente de razonabilidad y pertinencia y oportunidad de esta movilización está también marcado por el escenario que se acaba de mostrar en este estudio de la CTA y por el estado lo planteo, ¿saben por qué lo planteo? Lo planteo porque habitualmente se dice que lo que cambió el humor de la gente, el humor de la sociedad fue la reforma previsional. O sea, que hoy hay como un pico de menor tolerancia a algunas medidas del gobierno justamente por la reforma previsional. Pero escucha, cuando desaparece la excusa, cuando ya no se puede argumentar más todo a partir de la excusa de la pesada herencia, aparecen ellos en vivo y en directo. Claro. Como son, como piensan, como ejecutan y como sienten. Porque viste que ahora sienten. Ellos sienten que no tiene que renunciar, ellos sienten. Bueno, eso los coloca frente a la sociedad. Y la sociedad va a empezar a dar respuestas. Es buena la decisión. Esto Silvina, ¿se expresa en términos políticos o le falta encontrar un cauce? No, vos decías, mencionó un evento recién, me imagino a esa discusión que hubo para intentar reunificar al peronismo, donde no hubo mujeres en el escenario, y ahí se empezó a discutir un intento de canalizar políticamente ese malestar. Yo creo que todos los intentos son el puntapié inicial para que nosotros efectivamente lleguemos a la unidad. Es necesaria la unidad del peronismo para que en el 2019 seamos gobierno y podamos revertir estas políticas, que va a ser muy difícil de revertir. Revertir una política previsional como la que se implementó en este último mes, en los últimos meses, la verdad que va a ser muy, muy difícil. La política tributaria, lo mismo, pero sobre todo las políticas estructurales. Este decreto del que se hacía mención hace un rato, que deroga muchas leyes, cambia muchas materias en Argentina, la verdad que va a ser muy difícil revertirlo. Si en el 2019 nosotros no ganamos, esto se va a profundizar. ¿Sí? ¿Se va a profundizar para eso? Sí, está claro que este gobierno vino por lo que decía Carlos recién, es decir, vino a disminuir lo que ellos denominan el costo laboral argentino, vino a quitar derechos y vino a hacer una transferencia de poder de sectores sociales que habían recuperado poder, y ese poder hoy lo tienen los sectores empresarios más poderosos de la Argentina. Está claro que un triunfo electoral de este gobierno va a profundizar esa brecha enorme que hay hoy en la Argentina. Una cosita que me gustaría decirle a Silvina. Tiene toda la razón del mundo en lo que ha señalado en la ausencia de mujeres. Y de juventud también. Y de juventud, estamos totalmente de acuerdo. Pero voy a hacer una pequeña salvedad, que no alcanza para modificar tu opinión y está muy bien. Pero en el acto de cierre de ese acto estuvo una ex colega tuya de gabinete, por supuesto, y una gran dirigente, una gran dirigente, pero digo, me parece que así no vamos a llegar al electorado al que queremos convocar para que nos voten. Hubo hoy también otro lugar donde hace falta una renovación
una renovación de género y generacional, es la justicia. Y hoy, vaya si le hace falta a la justicia eso. Hoy hubo un comunicado de la Asociación de Magistrados que, sin embargo, pese a ese sesgo de género y generacional, y diría también político, ideológico, está firmado por una mujer. Se expresó hoy respecto de la posición de Mauricio Macri frente al caso Chocobar, al caso de Luis Chocobar. ¿Qué dijo? Bueno, que expresaba la preocupación por las expresiones del presidente Mauricio Macri. Dicen, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su preocupación por las expresiones críticas del señor presidente relacionadas con las decisiones jurisdiccionales tomadas en los últimos días por los magistrados de distintas instancias que intervienen en el expediente Chocobar. Tenemos la firme convicción, y este es el párrafo sustancioso, de que cualquier habitante de la nación se encuentra investido del absoluto derecho a expresar sus opiniones respecto de la actuación de cualquier órgano estatal. Empero, sin embargo, resulta inadmisible que el titular de uno de los departamentos del gobierno federal pretenda expresar una encendida crítica a la labor judicial, aduciendo que lo hace desde su rol de ciudadano, intentando, de ese modo, desentenderse de su calidad. Volvé al anterior, por favor. Desentenderse de su calidad de presidente de la nación. En ese contexto, sus expresiones respecto a cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta incompatible con un Estado de Derecho. Siguen los jueces, la Asociación de Jueces, y dicen que reiteran su postura en cuanto a la necesidad de evitar intromisiones del sector que fuera en procura de obtener una determinada resolución judicial. Y que si se invoca el sentir popular, dicen los jueces, eso lleva a una interferencia inaceptable de sus funciones y que además genera un infundado enfrentamiento de la sociedad con los magistrados. ¿Está haciendo demagogia el gobierno con el caso Chocobar, Batakis, Tomada? Sí, claro. Yo creo más que eso. Yo creo que está intentando sentar una nueva doctrina, la doctrina del apañamiento a los que tiran. Eso es lo que está ocurriendo. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una ley de seguridad votada por consenso mayoritario que respeta bastante los principios de la seguridad democrática. Es una ley que es sistemáticamente violada. Y el caso Chocobar es una clara demostración. Ahí hay toda una complicación porque en realidad es un funcionario policial de otra jurisdicción que actúa en esta jurisdicción, y que ha sido protegido de una manera inadmisible. Pocas veces me hubiera imaginado yo que iba a poder coincidir con la Asociación de Magistrados en un cuestionamiento. Es que me parece que el presidente de la Nación ha superado cualquier límite en orden a su injerencia en este caso, desde recibirlo y no atender a las víctimas, desde señalar cuál es el camino que debería haber seguido la justicia y posteriormente, conocido el fallo, descalificar a los funcionarios del otro poder del Estado. Más allá de esta situación que se planteó en donde dice no opino como presidente sino como ciudadano, cuando es imposible, digamos. Sí. Es presidente las 24 horas del día durante 4 años, así que no hay forma. Hoy ocurrió algo hoy que pone un poquitito en orden la situación, que por lo menos pone un poco de la cabeza fría. El Tribunal Oral le dio 12 años a Silvio Martinero. No sé si recuerdan este señor que fue asaltado en el centro porteño, en la City, que le roban un bolso con $50.000 y unos documentos, una moto, y sale la moto y él dispara con una Glock y mata a un cerrajero que venía caminando, mata a Daniel de Negris. Bueno, le dieron 12 años de prisión porque él argumentaba que cuando le arrebatan el bolso le habían gatillado en la cabeza, y esto se ve claramente en las cámaras de seguridad, que él le arrebatan el bolso, sale la moto y él sale a los tiros atrás y mata mata a este señor, digamos, porque él lo que argumentaba que había sido un accidente. Así que esto es algo que pone un poco de racionalidad en la justicia. ¿Cuál fue la sentencia? 12 años. 12 años de prisión Sí, 12 años de prisión para este abogado Silvio Martinero. Por homicidio. Por homicidio, exactamente. Bueno,
Vos decís siempre acordar, ¿por qué? Porque no quiere decir que no vale andar a los tiros en la City. No hay que liberar la zona para que ocurra lo que ocurrió hace poco, la semana pasada, que en medio de un robo de una joyería, 80 disparos, 2 funcionarios judiciales, dos secretarios heridos, una jueza herida. Digo, es como todo un delirio que todavía está pendiente que se conozca de qué lugar salieron las balas esas que hirieron a los funcionarios judiciales. Porque estas son las investigaciones que valen la pena. Digo, no copiemos lo peor de las sociedades civilizadas, entre comillas. Digo, vemos todas las semanas, o una vez cada 3, 4, 5 meses, vemos como aparece un energúmeno en Estados Unidos tirando de una escuela. Por favor, pensemos que las armas es un camino de vida que no tenemos que recorrer en este país. Lo que sucede también es que si el premio para una persona como Chocobar es que lo reciba la máxima investidura del país, de ahí en adelante pueden suceder todos estos eventos. La verdad, yo no pensé nunca que en mi vida iba a haber una sucesión de hechos tan graves generados por un presidente. Que no es casual, ¿no? Totalmente no es casual, no hay errores, ¿no? Recordemos que todavía está pendiente de conocer qué pasó con Rafael Nahuel, asesinado también por un tiro en el glúteo. Sí. Hoy, dicho sea de paso, el colega Sebastián Iñurrieta, en el diario El Cronista Comercial, hizo un relevamiento de todas las últimas compras de material antimotines por parte de las autoridades federales y encontró que ya se gastaron 100 millones de pesos en vituallas antimotines, en vallas y en 15 millones de balas de goma para las movilizaciones. Bueno, esperemos que no las usen todas el miércoles o que no se haga costumbre descargarlas sobre el cuerpo de la gente, porque hay que destacar, no son para eso, son simplemente para evitar motines, para evitar situaciones desbordadas. Habló hace instantes desde la prisión Carlos Zanini, el ex secretario de Legal y Técnica, con la CNN, con la nueva señal, el nuevo programa que conduce aquí nuestro colega Johnny Viale, y decía lo siguiente. Presidente, ya van más de 2 meses preso. Objeto de una gran injusticia y de una ilegalidad flagrante, de modo que siento, digamos, bronca por lo que estoy sufriendo, pero a la vez la tranquilidad de saber que esto, digamos, responde a otros objetivos. En realidad, el objetivo es, tal como le hacen a Lula, como están haciendo en toda Latinoamérica, el impedir que Cristina esté en el Senado de la Nación expresando la política de un sector importante de la población. Cuando se cruza con, recién estábamos viendo, Lázaro Báez, Cristóbal López, José López, exfuncionarios del gobierno en el cual usted estuvo, empresarios ligados al kirchnerismo, ¿qué siente? Lo que siento primero es que están injustamente detenidos la mayoría de ellos, porque digo, si vamos a hablar de que se cartelizó la obra pública, ¿por qué ahí está nada más que Lázaro Báez? Si vamos a hablar de que hubo sobreprecios, ¿por qué? ¿Quién más debería estar, además de todos los que se cartelizaron? Cartelizar significa que son varias empresas. Sí, claro. Todas las empresas que han concurrido. Por eso es una, digamos, lo que queda claro, con todos los nombres que me decís, salvo algunas excepciones, que no quiero mencionar para no herir absolutamente a nadie, y no nos cruzamos tanto, porque no tenemos pabellones en donde podamos estar juntos. Lo que pienso respecto de todos ellos es que están injustamente detenidos. O sea, lo que dice eso primero es que usted en libertad es un peligro para la causa. No era válido cuando lo dijo, porque yo no tenía posibilidad de influir sobre los puntos que él estaba investigando, de impedir ninguna investigación. Tal es así que él clausuró el sumario. Ese punto ya no es válido, porque el sumario está clausurado, ya no hay prueba que recabar, ya tienen toda la prueba. De modo que eso hace más injusta mi detención, más ilegal mi detención. Y además es una gran injusticia con Héctor Timelman, que yo sé que es una persona que en todo lo que actuó trató de hacerlo mejor, no solo para la Argentina, sino también para los judíos. Que los judíos lo hayan comprendido o no lo hayan comprendido es otro problema. Sé que, es más, yo creo que su propia enfermedad tiene que ver por la incomprensión que encontró en su comunidad. Es mucho el daño que se le hizo a Héctor y espero que pueda sobrevivir, que tenga la fuerza como para sobrevivir. Pero ser ensañado por una persona, incluso por su condición de judío. Doctor, ¿y por qué se firmó ese tratado con Irán? El gobierno tiene un solo objetivo, que es hacer declarar a los iraníes que están acusados. Y sentarse a negociar con Mahmoud Ahmadinejad, un presidente que negaba el holocausto, un presidente muy complicado como es el ¿Con quién querés que habláramos?
con el presidente de Italia. Cristina, uno ve los discursos, Naciones Unidas, 2009, 2010, 2011, era un discurso con respecto a Irán. Es, Irán tiene que entregar a los culpables de atentado a la AMIA. Algo pasa de golpe y hay un acercamiento brutal con Irán. No hubo cambio de política, hubo aplicación de política. Nosotros estuvimos hostigando al régimen iraní desde el 2003 hasta el 2011 pidiéndole que colaboraran. Claro. El día que dijeron que colaboraran, ¿qué hicimos? ¿Seguimos pidiendo que colaboraran? No, dijimos, vamos a concretar esa colaboración. Sí, permanezco acá detenido porque soy Carlos Zanini. Eso. La nota que hace instantes publicó la señal CNN en español, el reportaje que le hacía nuestro colega Johnny Viale en la cárcel a Carlos Zanini. Bueno, su colega de gabinete, Tomada, ¿qué siente al verlo? Bueno, lo que le expresé personalmente cuando lo fui a visitar, mi más absoluta solidaridad, mi indignación que además también siente Carlos legítimamente, y por algo que es absolutamente injusto, por algo que tiene que ver con la más absoluta violación de los derechos de un ciudadano, y bueno. ¿Creyó que se iba a sentir así, Tomado? ¿Creyó que se iba a sentir así? ¿Creyó que podía pasar esto cuando dejó el poder? No, pero ellos sí que vienen por todo. Sí, yo creo que son capaces de esto y de mucho más. Están demostrando que son capaces de esto y de mucho más. Gracias, Tomada, por venir esta noche. Gracias, Sergio Palazzo, por venir también. Y gracias, Silvina Batakis, por acompañarnos. Gracias, Mariano Hamilton. Hasta mañana les decimos a ustedes, gracias por acompañarnos aquí. Los dejamos en las mejores manos, las de Marcelo Slotoviazda y su desafío 2018. Mañana a las 9, como todas las noches, aquí, Minuto 1, el programa del Gato Silvestre que hacemos Hamilton y un servidor. Hasta mañana.